Amén, 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 amén. Bueno, qué súper bendición. Mira a la persona que tienes al lado y solo sonríele. Me encanta porque es la manera en que los hermanos en Cristo dicen, estamos presentes aquí en la casa del Señor. Y quiero que entremos en materia porque tenemos varias cosas que vamos a cubrir el día de hoy. Y hemos venido trabajando una serie por ya bastante tiempo. Hemos venido hablando del Espíritu Santo y de su obra. Y hemos venido hablando del fruto del Espíritu Santo. Así que mira a la persona que tienes al lado y dile, tú necesitas el fruto del Espíritu Santo. Y hoy tenemos otra de las virtudes que podemos encontrar en el fruto del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de amor, ya hemos hablado de alegría, ya hemos hablado de paz. El domingo pasado fue un domingo donde el pastor nos habló sobre la mansedumbre y hoy tenemos la oportunidad de hablar algo que creo que todos necesitamos en la vida y es paciencia. La paciencia, como lo vemos en Gálatas 5:22, que ha sido el caballito de batalla que hemos venido leyendo, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El día de hoy, Gálatas nos está enseñando, veníamos explicando, Pablo nos está enseñando este fruto y tú y yo necesitamos trabajar en nuestras propias vidas para que este fruto salga y podamos compartirlo. Ahora, ¿qué es la paciencia? Pregúntale a la persona que tienes al lado y dile, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de mantener la calma en cualquier situación, sea difícil, sea desesperante, pero no solo es la capacidad de mantenerse en esa situación calmadamente, sino implica en poder tener una actitud positiva aún a pesar de las circunstancias que nos pueden robar esa paciencia. Quiero que hagamos un recuento de lo que nos puede quitar la paciencia. Es gracioso, estuve leyendo un libro hace un par de semanas atrás donde contaban la historia de la velocidad y me impactó mucho cómo muchos factores de la vida moderna son factores que te roban la paciencia, entre los que encontramos la velocidad. ¿Sabían ustedes cuántos de los que estamos acá saben cuándo se inventó el reloj? ¿Alguien sabe? Se los dejo de tarea porque yo tampoco. Pero lo que yo encontraba es que el reloj es un concepto que se ha venido trabajando por milenia. ¿Y cuál es el objetivo del reloj? ¿O cuál es el objetivo de poder medir el tiempo? Al principio, cuando se empezó a desarrollar la idea del tiempo, uno de los grandes pioneros fue un monje que tenía muchos demás monjes en su monasterio y ellos decían, este monje que era el principal, decía, yo quiero que todos nos reunamos a orar unas 4 veces al día. Bonito, ¿verdad? Ese sentimiento. La pregunta que surgió este monje es, ¿cómo nos ponemos todos de acuerdo? Brian nos estaba diciendo, ¿a qué horas tenemos reunión los martes? A las 7:30. ¿A qué horas son los hombres este sábado? A las 6. ¿A qué horas va a ser la reunión de parejas? A tal hora. Pues este monje decía, yo quiero que todos nos reunamos a orar, pero no existía el reloj. Así que él desarrolló un mecanismo para decir, cuando el sol pase esta línea, todos tenemos que estar en este lugar orando. Dígame si eso no es bonito. Hermoso, ¿verdad? Más adelante llega la revolución industrial, las máquinas empezaron a trabajar al favor del hombre. Y llega un señor, que no quiero decir si sí o si no, porque hay muchos argumentos a favor, muchos en contra, pero un señor inventó la bombilla eléctrica. ¿Y qué hizo la bombilla eléctrica? La bombilla eléctrica amplió
el tiempo que nosotros podíamos trabajar, que podíamos reunir. Ahora, en la antigüedad, las personas se levantaban cuando el sol salía, en las mañanas. ¿Y a qué horas creen que se acostaban? Cuando el sol se ocultaba. Pero con la invención eléctrica, adivinen qué pasó. El hombre se levanta antes de que el sol salga. Y se va a acostar cuando el sol ya se ha ido a dormir. Y cuando yo pensaba en eso me parecía increíble porque cómo ha modificado el hombre, cómo ha modificado la percepción del tiempo, moldeándola para nuestro favor. Y eso ha hecho que se empiece poco a poco a acelerar la vida. Hoy tú y yo estamos en la era digital. Todos nosotros en este momento tenemos un smartphone en nuestro bolsillo o lo tenemos en nuestras manos. Lo que quiere decir que 24 horas, los 7 días de la semana tenemos acceso a información. Tenemos acceso a correos electrónicos que nos están llegando todos los días. Las personas nos llaman en cualquier momento del día. Yo me acuerdo, y ya empieza a sonar como algunos, pero yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando tenía que salir, era pequeño y mi papá me salía y yo pedía permiso y entonces me decía, llámame cuando llegues allá. Entonces yo tenía que irme del punto A al punto B sin comunicación, sin un celular para decirle a mi papá, voy bien, ya llegué. No, solo cuando llegaba allá en la casa tenía que pedir en la casa de mis amigos el teléfono. ¿Cuántos de los que están acá se acuerdan de eso? Un mundo antes del teléfono en todo momento. Nosotros nos podemos acordar, ¿no es cierto? Pero hoy en día, aquí en este país, no es de esa manera. Todos tenemos ese acceso en la mano. Y a que no adivinan qué ha hecho cada una de esas evoluciones en la historia de la humanidad. Nos ha acelerado. Porque nos ha vendido la idea de administrar el tiempo y sacarle provecho a lo que más podamos. Y nos levantamos temprano antes de que salga el sol, ponemos nuestra alarma a 5 de la mañana y empiezas a trabajar y empiezas a calcular, empiezas a hacer todas las cosas, llega la noche, 9 de la noche, ahorita que el sol empieza a cambiar y se empieza a oscurecer más temprano, pero son las 9, 9:30, 10, 11, 12 y todavía seguimos trabajando. ¿Qué creen que causa eso en nuestras vidas? Una sensación de Dios, necesito tiempo. No, ¿alguien se ha sentido así? Que vemos la vida y decimos, necesito más tiempo. ¿Por qué no podemos vivir en Júpiter donde un día dura tantos años, tantas horas? Porque el mundo se ha venido acelerando. Ahora, cada una de estas invenciones tuvo un propósito al principio. Cuando tú leías lo que las personas visualizaban para el futuro, ellos decían, con cada avance tecnológico, el hombre va a ser más libre para disfrutar con la familia, para descansar. 100 años atrás decían, las máquinas en algún día van a hacer todo el trabajo por el hombre y el hombre se va a poder dedicar a lo que realmente necesita dedicarse. ¿Será que eso ha pasado? Y creo que ahora somos tan dependientes de todas las máquinas que literalmente vivimos en un mundo completamente frenético. Y eso nos empieza a acelerar. ¿Y qué pasa cuando el mundo no llega a alcanzar tu velocidad? Les pongo un ejemplo. Estás hablando con tu esposa y estás tal vez discutiendo. Entonces ella habla, tú hablas, ella habla, tú hablas. Pero tú vas más rápido. Tu mente va pensando más rápido. Y tu esposa nada que da el bendito punto. Tu esposa nada que dice lo que realmente le molesta. Y entonces cuando ella se está animando a hablar, tú y yo saltamos e interrumpimos lo que ella está diciendo. Tu hijo te quiere decir algo y tú no
le das el tiempo para que él se pueda expresar, porque le estás interrumpiendo. Y todas esas interrupciones dañan y debilitan nuestras relaciones. ¿Cuántos de los que estamos acá muchas veces tratando de tener una comunicación por teléfono nos vemos obligados a respirar porque intentamos hablar mucho más rápido y empezamos a sobrehablar por encima de la persona con la cual nos estamos comunicando? ¿Qué comunicación hay en ese lugar? Tu jefe te está hablando, tú le estás hablando, todos se interrumpen y así es las relaciones personales. ¿Qué hace la impaciencia cuando tú dices, el mundo no corre a mi velocidad? Empezamos a tomar decisiones apresuradas, precipitadas. Un claro ejemplo de esta situación la vemos en la vida de Abraham y de Sara, gran patriarca de la fe. Sara, una mujer virtuosa. Un día Dios se presenta y les dice a Abraham, mira, yo te voy a dar descendencia. Y Sara sabía que eso iba a pasar. Yo te voy a dar descendencia a través de Sara. Y ellos empezaron, ok, listo. Voy a creer. Y pasó un año. Voy a creer. Y pasaron 2 años. Voy a creer. Y pasaron 3 años. Y llegaron más de 25 años y nada. ¿Qué pasaba la situación? ¿Y qué creen que hizo Sara? ¿Qué creen que hizo Abraham? Diga conmigo, se impacientaron. Porque no vieron la respuesta a la velocidad que ellos querían. Y entonces Sara le dice, hagamos esto. Y tienen un hijo por fuera de ese matrimonio. Otro ejemplo. Dios llama a Moisés mientras están en el transcurso de Egipto a la tierra prometida y le dice, sube Moisés que tengo que hablar. Te voy a mostrar cosas que van a revolucionar la historia de la nación israelita y la historia de la humanidad entera. Sube. Y le voy a dar las tablas de la ley. Y subió Moisés. Y el pueblo dijo, bueno, Moisés, vamos a esperar acá a que tú llegues y que nos digas qué es lo que Dios quiere. Y a que no adivinan qué pasó. Pasó un día. ¿Y el pueblo qué hizo? Seguimos esperando. Pasó otro día. ¿Y el pueblo qué hizo? Seguimos esperando. 3, 4, 5, 6 días. Un mes. Y Moisés no bajaba. Y el pueblo se empezó a impacientar. Entonces, ¿qué dijo? Hay que hacer algo. Tenemos que solucionar este problema. Moisés seguramente murió. Seguramente Dios se olvidó de nosotros. Hay que poner manos en el asunto. Y la impaciencia hizo que cogieran todo el oro que tenían y armaran un ¿qué? Un ídolo. No sabemos esa historia, ¿verdad? Y entonces empiezan a adorar al ídolo. Y Dios le dice, mira lo que está haciendo el pueblo, baja. Y Moisés baja con todas las tablas y ve al pueblo impaciente adorando un becerro. ¿Y qué hace con las tablas? Las rompe por impaciencia. Por impacientes hoy en el mundo moderno tenemos nuestro teléfono y estamos escribiendo un mensaje y por escribirlo rápido y no prestar atención a lo que estamos escribiendo, se lo terminamos enviando a la persona incorrecta. Y después alguien nos regresa a un chat en esa conversación y dice, hermano, amigo, familiar, vecino, ¿eso que usted comentó era para este grupo? ¿Y qué comenté? ¡Ah! ¡Dios de la gloria! Por impacientes escribimos correos electrónicos en un mundo que nos está pidiendo comunicación instantánea. Y escribimos cosas que después ni nosotros mismos entendemos. Porque decimos, ¿qué es lo que está diciendo eso? La impaciencia hace que nosotros bajemos nuestra productividad.
porque ya no prestamos atención a las cosas, porque todo lo necesitamos como rápido. Llegamos a mirar un trabajo que vamos a analizar y en vez de tomarnos el tiempo para analizar el trabajo, miramos rápido y después tenemos problemas. Por impacientes ocurren accidentes. Llegas tú y estás, ayer si no estoy mal estaba manejando y en donde yo estaba manejando más adelante estaban cortando unos árboles. Así que cerraron toda la calle. Y yo estaba detrás de un camión que arregla plomería. Y detrás mío había otro señor. El señor que estaba atrás mío, creo yo, no vio la señal de que estaban en construcción. Y sin ley, ¿qué fue lo que hizo el señor que estaba atrás mío? ¡Bum! Cogió el lateral y arrancó. Sin darse cuenta que obviamente ustedes saben que cuando están en una sola vía, ponen a una persona al final de la vía para que dirija tráfico y deje pasar líneas de carros para cada sentido. Pues mi línea estaba quieta y el señor que estaba mío se impacientó y arrancó a correr. Y cuando arrancó a correr, casi ocurre un accidente con el carro que venía en contra. Por impacientes, estando en un supermercado, vemos que está esta área mojada. Y vemos que hay un letrero de cuidado, es resbaloso. Pero lo que yo necesito, ¿en dónde está? Ahí está. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos armamos de valor, nos cubrimos con el escudo de la fe, el yelmo de la protección, las alpargatas de la fe y de la justicia y nos metemos en un piso mojado. ¿Y qué termina pasando? Nos caemos. Porque la impaciencia es el sentido que tú tienes de que las cosas no funcionan a tu velocidad. Por impacientes, tú y yo miramos a nuestro esposo, a nuestra esposa y decimos, no está cambiando tan rápido como necesito. Vemos a nuestro hijo y dice, nuestro hijo no está cambiando tan rápido como necesito. Y eso nos lleva a hacer varias cosas que al final de cuentas, lo único que van a hacer es lastimar y destruir. Porque todo en la vida toma tiempo. Todo en la vida va a tomar un proceso. Así que mira a la persona que tienes al lado y dile, no te impacientes. Toma tiempo. Llegar al lugar donde tú quieres toma tiempo. Alcanzar las metas y los logros que todos nos hemos puesto toman tiempo. Pero como la sociedad en donde vivimos nos está inculcando que tú y yo necesitamos todo rápido, 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 nos afanamos, luchamos contra todas las situaciones y no vamos a lograr nada salvo una cosa: destruirnos a nosotros mismos por la impaciencia. Porque todo lo necesitamos ya. Ustedes sabían que hay muchos estudios sobre la paciencia, sobre, por ejemplo, el mercadeo y cómo afecta la velocidad de las cosas en el consumo que tú tienes. Estadísticas muestran que si tú abres tu celular y la aplicación o el video donde tú estás tratando de visualizar, toma más de 5 segundos en abrir el video, más del 60% de las personas cambian y scrollean para ver otro video. 5 segundos. Si eso llega a pasar. Y tú y yo estamos inmersos en toda esa situación. Ahora mi pregunta es, ¿tú cómo enfrentas la vida con sus imprevistos? Porque cuando vemos la paciencia la necesitamos para poder desarrollar buenas vidas. Porque si no tenemos esta virtud, vamos a cometer golpes gravísimos y muchos irreparables. Y tú y yo tenemos que mirar la vida y decir, Señor, dame paciencia. Ahora, pregúntale a la persona que tienes allí al lado y dile, ¿cómo tú desarrollas la paciencia? Y
yo encontré 3 cosas que nos pueden ayudar a alivianar todas estas situaciones que estamos hablando. Así que vamos a verlas rápidamente. ¿Cómo desarrollo mi paciencia? Número 1, planeando tu vida teniendo en cuenta los momentos inesperados. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan ¿a qué? A la prosperidad. ¿Y qué termina diciendo ahí? Pero los atajos, ¿los qué? ¿A cuántos nos gustan los atajos? ¿Les cuento cuál es un atajo bien grande? La lotería. Todo el mundo dice, ¡y la lotería! Me la hice. ¿Cuál es un atajo para lo que tú quieres lograr? Necesito alcanzar X cantidad de dinero y me va a tomar tanto tiempo, pues el atajo es saber que yo tengo acceso a la caja menor de mi empresa y de a dólar no se dan cuenta. Y eso es un atajo. Y la vida la vemos como, si yo hago esto voy a llegar más rápido. Pero el punto no es llegar más rápido, es llegar bien. Porque hay muchos que van a llegar rápido, pero van a llegar mal. Y dice allí, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Cuánto piensas tú antes de tomar un plan, de tomar una decisión? ¿Cuánto planeas? Si tú tienes que llegar del punto A al punto B y sabes que regularmente ese trayecto te toma 1 hora y tienes que llegar a tiempo, ¿por qué sales tarde? ¿Por falta de planeación? Si sabes que tu esposa le gustan los regalos y que eres detallista, y sabes que tu esposa le gusta que tú tengas presente las fechas importantes, ¿por qué no planeas en tu celular, en tu calendario, con un recordatorio cada semana antes de que se llegue la fecha, para decirle a tu esposa feliz aniversario? Llega el día y muchos hombres dicen, oh, ¿era hoy? Amadas mujeres, los carros necesitan mantenimiento. Hay un sticker en una de las partes que dice, cámbiese el aceite cada X millaje. No esperes a que hayas sobrepasado ese millaje por 5,000 millas. Llévalo antes. La aguja de la gasolina. No esperes a que baje y que el carro te diga, oye, aliméntame, haz algo. ¿Por qué esperamos? ¿Y qué hacemos cuando esperamos? Siempre tenemos que reaccionar y ya todo entra mal, porque se me olvida ponerle gasolina a mi coche y entonces el siguiente día tengo que entrar temprano al trabajo y entonces salgo tarde de mi casa, el carro ya está con el bombillo prendido, tengo que parar a la estación de gasolina, ponerle gasolina y justo ese día estaban arreglando la bendita vía. Y llegué tarde a mi trabajo y mi jefe me dice, ¿por qué llegaste tarde? Falta de planear. La impaciencia hace que tú no planees con cordura, que no midas los tiempos, que no evalúas cuánto te va a tomar algo, solo tú reaccionas y por reaccionar la vida no pasa de la misma manera tan rápido como tú quieres y tienes problemas. Segunda cosa que puedes hacer para reducir la impaciencia: reduce tu carga, reduce tus prioridades. Mira a la persona que tienes al lado y dile, tú no lo puedes hacer todo. Pero el mundo te dice, si tú lo haces, si tú haces, tú puedes ir acá, tú puedes ir allá. Lo peor que tú puedes hacer es creer que lo vas a lograr hacer todo en todo momento.
porque eso hace que nos impacientemos, porque nos volvemos como multitasking. Y estamos haciendo 2, 3 y 4 cosas, todas mal, pero al tiempo. Estoy conduciendo, estoy texteando, estoy hablando, estoy escuchando música, estoy leyendo un libro, estoy pensando si mi esposo llegó al trabajo bien, si no está llegando bien al trabajo. Y la pregunta es, ¿cuál de todas esas cosas va a quedar bien? Confiemos en Dios de que una de esas tenga bien, que por lo menos llegues al trabajo bien. Pero tú tienes que llegar. En Éxodo capítulo 18 vemos Moisés está atendiendo 3 millones de personas. Y le están diciendo todos los días los problemas. Mira que él me miró mal, mira que esta me robó esto, mira que este me quitó el corderito, mira que este no me ayuda, mira que este puso la basura enfrente de mi tienda. Moisés, haz algo. Y Moisés todos los días, de lunes a domingo, cita contigo, cita contigo, cita contigo, cita contigo, cita contigo. Y llega un día el suegro de Jetro, del suegro de Moisés, y le dice, te vas a matar si sigues de esta manera. Prioriza y aprende a decir una palabra que a muchos no nos gusta, pero que tenemos que decir. Y es no. No lo voy a hacer. Pero prioriza. Porque por no priorizar y por no entender no entender el valor de las cosas, priorizamos lo incorrecto. Priorizamos lo que no debemos hacer. Tú y yo tenemos que conscientemente bajarle a la velocidad a nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Conscientemente, sal con más tiempo del que necesitas para llegar del punto A al punto B. ¿Por qué las personas siempre llegan estresadas al trabajo? Porque salimos tarde, porque hay tráfico, porque hay escuelas y buses escolares que nos obstaculizan la vía, porque cuando llegamos a nuestro trabajo no hay parqueadero y nos toca caminar 2 bloques dejando el vehículo en ese lugar. Pues sal más temprano. Elige conducir en el carril lento. ¿A cuántos nos gusta ir en el carril lento? A nadie. Cuando vamos al supermercado, ¿cuál es la caja que generalmente escogemos? Donde no hay mucha gente. Porque la sociedad nos está diciendo, haz las cosas como rápido, 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 sé productivo. Nuestro hermano Brian lo decía, predícale a un desconocido. ¿Cómo lo vamos a hacer si nos atiende una máquina? ¿Qué desconocido le vamos a decir? ¿Necesitas a Jesús? Pero si te pones en una caja lenta, una donde todavía tenga un cajero, y cuando estés pasando tus alimentos a la canasta, le puedes dejar una tarjeta de la iglesia. Le puedes decir, Dios te bendiga. Tú activamente tienes que hacer esas cosas. Otro ejercicio para poder bajarle la velocidad a nuestras vidas. Y esta, yo sé que todos me van a mirar mal. Apaga de vez en cuando tu celular. Quítale las notificaciones a tu celular. Mira a la persona que tienes al lado y dile, el mundo no se acaba si pierdes una llamada. Solo hay cosas que realmente necesitas saber y que son realmente importantes y que debes estar pendientes de ellas. Pero hay otras cosas que no. ¿Sabían ustedes que en promedio una persona mira su celular cada 6 minutos? Cada 6 minutos estamos haciendo pausas de 40, 50 y hasta 1 minuto mirando el celular. ¿Sabían ustedes que el 80%, casi el 90% de las personas que están conduciendo llegan a una luz roja y qué es lo primero que hacen? Mirar el celular. Todas esas cosas crean una sensación de necesito rápido, necesito contestar, necesito ver, necesito inyectar nuevas cosas. Aleluya. Necesito esa descarga de adrenalina, la necesito ya. Y entonces nuestra vida llega a la cúspide que decimos no se está moviendo tan rápido como necesito. Y le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué pasa? Esos son ejemplos fáciles, con cosas cotidianas que tú y yo hacemos. Pero el otro lado de la paciencia
es cuando Dios necesita formar tu carácter para reflejarlo a Él. Y cómo Él lo utiliza y cómo Él trabaja en tu carácter. ¿Cómo se forma un diamante? Con presión y con tiempo. Y cuando vemos que la paciencia es una herramienta de perfección, nuestra perspectiva puede que cambie. Porque Dios nos quiere enseñar una cosa con la paciencia. En la primera parte de toda esta enseñanza, fueron mecanismos y herramientas que tú y yo tenemos para controlar lo imprevisto. Pero en esta segunda etapa, Dios nos quiere decir, suelta el control. Porque la vida no corre a la velocidad que tú quieres. La vida corre a la velocidad que Dios quiere. El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado. Jesús prometió, vengo pronto. Y han pasado más de 2000 años. ¿Qué nos quiere mostrar todas estas cosas? Que Dios no corre a tu tiempo. Dios corre al tiempo de Él. Porque a final de cuentas es Él el que tiene el control. Así que cuando nosotros vemos eso en nuestras vidas, los procesos que estamos viviendo, las dificultades que nosotros estamos viviendo, son los mecanismos que Dios utiliza para que tu carácter sea más al carácter ¿de quién? De Cristo. Cuando miramos todo el fruto del Espíritu Santo, lo único que vamos a conseguir teniendo el fruto del Espíritu Santo es ser más como Jesús, más amorosos, más piadosos, más alegres, tener paz, tener mansedumbre, tener paciencia. Eso nos hace ser como Jesús. Y Jesús tuvo que entregar eso. ¿Cómo lo hizo? Un día en Getsemaní le dice Jesús, le dice a su padre, no quiero hacer esto, pasa de mí esta copa. Jesús estaba diciendo que no le gustaba lo que iba a tener que pasar. Pero soltó el control y dijo, pero que se haga tu voluntad. Quisiésemos que se sanara nuestro hermano, nuestra hermana. Oramos por sanidad. Oramos por restauración ministerial, restauración familiar. Oramos por restitución financiera. Oramos por todas esas cosas. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que decir? Señor, haz tu voluntad. Porque si hay algo claro en la vida es que tu voluntad y mi voluntad en muchas maneras difiere de la voluntad de Dios. La paciencia nos permite trabajar nuestro carácter porque a Dios no solo le importa cómo vives, a Dios le importa también cómo sufres. Mira a la persona que tienes al lado y esta no le va a gustar, pero dísela. Dile, tú tienes que sufrir, pero bien. ¿Cómo así que sufrir bien? Sufrir bien es cuando tú estás atormentado por un problema, tienes un matrimonio que está mal, tienes una enfermedad que no quiere desaparecer, tienes una situación que sigue persistente en tu vida. Y en vez de llenar tu vida de toxicidad y decir, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Se olvidó de mí. No me ama, no me quiere, no me escucha, no me guarda. Voy a dejar de ir a la iglesia porque mientras más voy a la iglesia, peor me va la situación. Mientras más oro, más problemas en mi trabajo. Y mientras pasa todas esas cosas, esa toxicidad hace una sola cosa. Destruye tu fe. Destruye lo que tú creías de Dios. Porque si Dios es bueno, ¿por qué sufres?
Y nos cuesta como cristianos muchas veces interpretar eso porque creemos que todo lo que vamos a vivir va a ser alegría. Pero si Cristo fue crucificado para llegar al cielo y darnos la salvación, ¿creen que nosotros vamos a tener una vida donde nos van a llevar en una almohadita, en una nube, al cielo? Tú y yo fuimos escogidos para ser amados, para ser bendecidos, pero fuimos también escogidos para sufrir en ciertos momentos. Así que no nos asustemos, porque cuando sufrimos, Dios está perfeccionando tu carácter. Qué increíble, porque cuando tú miras a los patriarcas y a las personas, a los discípulos del Señor, la mayoría tuvieron unas vidas bastante difíciles. Persecución. ¿Alguien ha leído acá Los héroes de la fe? Un capítulo muy, muy increíble de la Biblia. Se los voy a poner de tarea. Porque tú lees esos capítulos y tú dices, uy, yo no quiero ser un héroe de la fe. Porque murieron, fueron aserrados, vituperados, apedreados, crucificados. Pero nosotros no queremos eso. Bueno, Dios está formando tu vida y tu carácter. Y para esa formación muchas veces va a necesitar pasarte por fuego. Y cuando tú llegas a la vida de Dios, la idea es que le digamos, Señor, lo bueno y lo malo, te doy gracias. Y tengo fe y tengo esperanza, porque eso es lo que nos interesa. Esa es la paciencia que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. La primera paciencia es nosotros cómo controlamos las cosas medianamente en las posibilidades, pero van a haber cosas que no vamos a poderlas superar, van a haber cosas que no van a cambiar. Pablo le dijo a Dios, oró 3 veces por una situación y la situación nunca se fue. Y fue Pablo, el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Así que ni qué decir de nosotros. Pero esta es una oportunidad para que tú le digas, Señor, yo quiero soltar el control de mi vida. Porque sé que la vida no corre a mi velocidad. La vida corre a la velocidad ¿de quién? De aquel que la creó. Y cuando tú y yo hacemos eso, algo diferente pasa. Los problemas no pesan de la misma manera. Duelen, sí, pero no pesan de la misma manera. Te invito a que cierres tus ojos por un instante